Masa se sorprendió cuando descubrió que su esposo y su hijo planeaban ir a pescar tarde en la noche. Ella había pensado que pasarían el día juntos el sábado, pero en cambio iban a pescar. Masa siempre había sido escéptica sobre el pasatiempo de su esposo, viéndolo como una pérdida de dinero en gasolina y comida. Elliot siempre traía pescado con nariz de Gulkin, pero Masa sabía que él solo soñaba con pescar el enorme pez del que hablaba. Desafortunadamente, su hijo de 10 años, Dima, se había contagiado del mismo sueño y ya había ido a pescar con su padre varias veces, para disgusto de Masa. Las corrientes de aire llenas de mosquitos no eran lugar para un niño, pero Uyek insistió en que crecían como plantas de invernadero y que no había nada de qué discutir. Masa no tuvo más remedio que dejarlos ir, y se fueron a las 3 de la mañana. Les dio un beso de despedida a ambos y los vio irse hasta que el auto de Uyek giró en el cruce. Luego volvió a la cama a descansar. Cuando los primeros rayos del sol aparecieron tímidamente en la habitación, Masa fue despertada por el timbre de su teléfono móvil a las 5 en punto. Estaba desorientada y no reconoció de inmediato el número en la pantalla. Ella pensó que podría ser spam y colgó, pero el teléfono volvió a sonar unos segundos después. Esta vez, una voz masculina moderada se identificó como el inspector del DPS Maxim Ivanenko y pidió hablar con Alexander Petrovich Klimenkov, el esposo de Masa. El corazón de Masa se hundió cuando escuchó esto, y lentamente se sentó en la cama. El inspector le informó entonces que había ocurrido un accidente a las 3:45 de la mañana en las afueras de la ciudad y que su esposo había sido trasladado al primer hospital de la ciudad en estado crítico. Dima, su hijo, también había sido trasladado al hospital en estado grave. Masa gritó horrorizada, temerosa de escuchar la respuesta, pero el inspector confirmó con simpatía que Dima también estaba en estado crítico. La inspectora, Masa, colgó el teléfono y empezó a correr por el apartamento. Fue al hospital por alguna razón, se lavó la cabeza con agua fría y luego se sentó en el pasillo y aulló como un animal herido. El agua y los escombros del sitio de construcción corrían por su cabello. Masa estaba temblando, ya sea por el frío o por el shock. Ella no entendía lo que era. En una hora, pudo recuperarse y llamó a un taxi. En el hospital, se enteró de que Uyek había muerto en la mesa de operaciones. Por la vida de Dima, los médicos seguían luchando. La enfermera del departamento de emergencias le dio un sedante y la sentó en el sofá. Le dijo algo a Masa, tratando de tranquilizarla al menos un poco. ¿Pero era posible? En esos momentos, era necesario aceptar y soportar el dolor. Pronto, un investigador apareció en la sala de emergencias y le dijo a Masa que el propio Jet tenía la culpa del accidente. Fue a adelantar a un camión, no pudo cambiar de carril a tiempo y cayó bajo las ruedas de un camión que se aproximaba. Él y Masa arrastraron a Dima tras él, llorando. Masa preguntó cómo podría ser, pero nadie pudo responder esta pregunta. Era una cuestión de azar, por supuesto. Además, la falta de atención y la imprudencia excesiva llevaron a este resultado. A la 9ª hora, el cirujano bajó al departamento de emergencias y le dijo a Masa que la vida de Dima no estaba en peligro, pero había un problema grave. Hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance. Veamos cómo se las arregla el cuerpo, pero ahora puedo decir que su hijo podrá caminar solo cuando se someta a otra operación. Debe hacerse dentro de los próximos 3 a 4 meses. De lo contrario, el proceso será irreversible y Dima quedará incapacitada para siempre. No se puede hacer aquí. No hacemos ese tipo de operaciones, suspiró el médico y bajó la vista. Para esto, necesita equipo especial y otras calificaciones. Tales operaciones se realizan en la capital y son muy costosas. Por supuesto, puede intentar esperar una cuota, pero no tiene ese tiempo. Con la operación, no puedes demorar. ¿Cuánto vale?, susurró Masa. Alrededor de 5 millones de rublos, respondió el médico. Masa cerró los ojos, sus hombros se hundieron sin fuerzas y se le formó un nudo en la garganta.
¿De dónde sacaría ella este dinero? Con los apartamentos de Illete en la hipoteca y el préstamo del auto sin pagar, un nuevo. La gramática del texto necesita mejoras significativas. Aquí hay una posible revisión. Massa sabía que no le darían un préstamo y no tenía grandes ahorros. Trabajó como simple archivera. La electricista, tampoco tenía parientes ricos. Y después de todo, Ed también necesitaba ser enterrada. Las lágrimas brotaron de los ojos cerrados de Massa. Quería creer que esto era solo un sueño terrible, pero no pasó. Ella entendió y le susurró al médico, ¿qué debo hacer? El médico la tranquilizó, definitivamente tiene 2 o 3 meses para resolver esta pregunta. Él le apretó el codo con simpatía y dijo, espera. Simpatizo mucho contigo en relación con la muerte de tu esposo. Pero debes pensar en tu hijo ahora. Debes ser fuerte. Massa miró al médico con ojos llorosos y dijo, ¿puedo ver a mi hijo? El médico respondió, si bien no está en cuidados intensivos, solo duerme por la noche. Puedes irte a casa un poco y calmarte. Te dejarán entrar solo después de 3 días. Massa asintió en respuesta y volvió a llorar. Durante estos 3 días, tuvo que enterrar a Jed. No recordaba bien los hechos posteriores, pero los vecinos, colegas y amigos la ayudaron. Emmett fue enterrado todo como se esperaba, y todo fue como debe ser. En la niebla, fue una desgracia para Massa. Ella vino a ver a su hijo al día siguiente después del funeral. Dima yacía en la sala, tan delgada, pálida, toda con vendajes y goteros. Madre mía, dijo en voz baja al ver a Massa, seguí durmiendo y despertándome, pensando dónde estamos tú y yo, hijo, tratando de sonreír. Massa respondió con cautela y besó a su hijo en su pálida mejilla. Simplemente no me dejaron verte esta vez. Hay sus propias reglas. Y en cuanto a papá, por alguna razón, nadie me dice nada. Massa tropezó, sin saber qué decirle a su hijo. Después de todo, la verdad podría lastimar aún más a su hijo ya lisiado. Está en otra sala, dijo Dima, suspirando con alivio. Está bien, mamá. ¿Por qué lloras? Estamos vivos. Mejoraremos. El doctor dice que terminé, respondió Massa. Por supuesto, has terminado, y todo estará bien. Massa bajó la cabeza para que su hijo no viera sus lágrimas del hospital. Ella no sabía dónde ir a casa. Podía vengarse, pero la presionaban y el dolor era completamente insoportable. Por trabajo, le dieron una semana para que viniera ella misma. Sí, y ella no quería. Ver los rostros comprensivos de sus colegas, que hizo que Massa se sintiera aún más sola mientras estaba sentada en la plaza fuera del hospital, perdida en sus pensamientos. De repente, se dio cuenta de a dónde tenía que ir, a la tumba de su marido en el cementerio. Se dirigió allí y ahora se paró frente a su montículo fresco sin derramar una lágrima. Sus labios susurraron en silencio, tú tienes la culpa de todo. Nuestro hijo murió y quedó lisiado. Su corazón se desbordó de emoción y no pudo evitar sentirse enojada con su esposo por su comportamiento imprudente que le había causado tanto dolor. Te odio, gritó. Gracias a ti, nuestro hijo nunca volverá a caminar y no puedo pagar la operación que necesita. ¿Dónde puedo conseguir 5 millones de rublos? Tus parientes no pueden ayudarnos, viven con 1 centavo y me dejaste con todos estos préstamos. Massa estaba gritando a la tumba cuando una anciana con un traje caro se le acercó. La mujer había estado en otra tumba cercana y había escuchado los gritos de dolor de Massa. Quería ayudar en todo lo que pudiera y ofreció una palabra de simpatía. Lo siento, dijo. Ella. Enterraste a tu esposo. Massa se estremeció al escuchar la voz de la mujer, pero logró responder en voz baja, sí, murió en un accidente. Y mi hijo también murió. Era escalador y se cortó el seguro. Era mi único hijo. La mujer entendió lo difícil que era para Massa,
pero le recordó que todavía tenía a alguien por quien vivir. Le ofreció la mano e instó a Masa a levantarse e ir a un café cercano para calmarse. Masa sintió sin fuerzas y siguió a la anciana al café, donde se encontraron con una mujer llamada Irma Andreevna y su hijo, Kirill. Kirill había sido un atleta y un escalador que había conquistado muchos picos, pero una escalada fatal había acabado con su vida. Irma lo había criado sola y se las había arreglado para hacer todo sola. Crió a su hijo y pensó en administrar un negocio serio para que después de su muerte, Kirill no necesitara nada. Muchas veces ella le había pedido que se hiciera cargo del negocio, pero Kirill solo soñaba con las montañas. Le hicieron señas y finalmente se lo llevaron. Masa le contó a la mujer sobre su desgracia, pero la mujer permaneció en silencio, cada una perdió en sus propios pensamientos sobre Irma. De repente, el rostro de Andreevna se iluminó y se le ocurrió un pensamiento que había estado rondando a Masa. «Dices que necesitas 5 millones», finalmente le preguntó a Masa. Masa solo sintió. «Puedo ayudarte, pero si me ayudas», dijo Masa con firmeza, mirando a su interlocutor con esperanza. Su corazón latía con todas sus fuerzas. «¿Es posible que ocurra un milagro?», preguntó Masa. «¿Cómo está tu salud?». La joven estaba perdida. «No me consideren loco, pero quiero contarles uno de mis planes», dijo Andreevna. Luego procedió a contarle a Masa sobre su plan, lo que hizo que la joven se sintiera enferma. Antes de su muerte, Kirill había estado casado por algún tiempo, y él y su esposa habían querido tener un hijo. Sin embargo, ella tuvo problemas, por lo que recurrieron a una clínica de fertilización in vitro. Allí, prometieron ayudar, pero luego Vika cambió de opinión. Se encontró una amante aún más rica y se divorció de Kirill. Probablemente en las montañas, fue más fácil para Kirill sobrevivir a la traición de su amada mujer. En toda la historia con Eco, Irma Andreevna casi había olvidado que después de la muerte de su hijo, su biomaterial aún debería estar almacenado en la clínica. Fue entonces cuando la desafortunada madre habló con los médicos, quienes le ofrecieron varias madres sustitutas para elegir. Sin embargo, surgieron dificultades y una de las mujeres, al enterarse de toda la historia, se negó a buscar a alguien así. A Andreevna no le gustaba el nombre de otra, pero una parecía estar de acuerdo y era casi una madre sustituta ideal. Sin embargo, su hijo enfermó en otra ciudad y ella se fue. Luego llamó a Irma Andreevna, se disculpó y dijo que se había reconciliado con su esposo, quien no le permitiría dar a luz por dinero. «¿Entiendes, Masa? Estoy tan sola. Y tengo miedo de pensar que todo es Kirill. No, no soy eterna, nuestra familia terminará pronto. Tengo la oportunidad de hacer lo que quieras de mí». Masa preguntó con miedo, ¿puedes dar a luz a un niño para mí de Kirill? Irma Andreevna rogó, pagaré por el tratamiento de tu hijo, y aún más. ¿Sugieres que me quede embarazada y dé a luz al hijo de tu difunto hijo? Masa se sorprendió y respondió, esto es algo incorrecto e imposible. ¿Por qué es posible ahora con tales tecnologías? No estoy en contra de la maternidad subrogada, pero quedar embarazada de un muerto y darte el niño es completamente absurdo. No, no lo haré, un malentendido. Aunque se guardó la tarjeta de presentación en el bolsillo, Masa corrió de la clínica al banco y a sus familiares. No pudieron pedir prestado mucho del fondo, ya que se les prometió asistencia. Pero dijeron honestamente que hay muchos otros niños desafortunados adelante en la fila que también necesitan ayuda urgente. Una vez, Masa se acercó a su hijo y lo encontró llorando. Dima murmuró, ¿por qué me mentiste? Dijiste que papá está vivo y murió. Escuché a las enfermeras hablar de eso hoy. Pensaron que estaba durmiendo, y el médico me estaba mintiendo. No caminaría. Estoy discapacitado. Masa también lloró y cayó de la mano de su hijo, perdóname. Tenía miedo de hablarte de papá. Sí, ya no está, pero caminarás. Haré todo por esto, te lo juro.
Hablaron durante mucho tiempo y Dima parecía haberse calmado un poco. Aunque la medicación probablemente ayudó, Masa salió de la clínica cuando el niño se durmió. Fue a su casa y encontró la tarjeta de visita de Irma Andreevna en el bolsillo de su cazadora. Cuando escuchó a Masa, se puso muy feliz y le invitó a su casa, una rica mansión. Masa nunca había estado en un lugar tan lujoso y respiró hondo. Hablaron durante mucho tiempo con Masa Andreevna. Chis explicó su situación. Necesito dinero ahora, dijo, y luego te daré un hijo. ¿Entiendes que mi hijo no podrá esperar los 9 meses? Irma Andreevna estuvo de acuerdo. Bueno, pero primero se someterá a un examen. Será replantado. Y si todo va bien, entonces pagaré todo el tratamiento. Otro momento, si este embarazo resulta ser un fracaso, entonces nosotros repetiré intentos. Escribiremos todo en el contrato. Estoy de acuerdo con confianza, respondió Masa. Luego hubo largos exámenes y todas las manipulaciones. Como prometió Irma, pagó todo el tratamiento de su nieta. Además, contrató a los mejores que acompañaron a los chicos a la capital. Pero Masa se quedó para vivir en su mansión. Para una mujer joven, era insoportable separarse de su hijo, pero entendió que no tenía derecho a hacer lo contrario. Mikeso Andreevna era un contrato difícil, y si ella se rebelaba, la anciana habría retirado su dinero de la clínica en cualquier momento. Hijo, no te preocupes, todo estará bien, se despidió Masa de Dima. Zoro, ¿por qué no puedes ir conmigo o no quieres ir conmigo? Preguntó su hijo, mirándolo a los ojos. Realmente quiero hacerlo, pero ya eres un adulto, debes entenderme. Necesito trabajar con el dinero que pagó por tu tratamiento. A menudo llamaban, y luego enviaron a Dinka a la capital en una ambulancia aérea, y Masa se quedó a vivir con Pis y Andreevna. Pasó el tiempo. Dima tuvo una operación, todo salió bien. Ahora los médicos trataron con él. El embarazo de Masa se desarrolló normalmente. Ahora ya se sabía que nacería una niña. Todo este tiempo, Masa se convenció de que era solo una donante y que no podía sentir por un niño, pero a veces todo se puso al revés en su alma cuando se dio cuenta de que no era así. Este es su hijo, su sangre y su carne, y ese hombre a quien ella ni siquiera conoció. Pero Masa inmediatamente ahogó estos pensamientos en sí misma. Ella debería pensar solo sola. No hay vuelta atrás. Y a su debido tiempo, dio a luz a una niña sana. Ella ni siquiera estaba. Los médicos que le mostraron el bebé de Masa a su madre actuaron estrictamente dentro del marco del contrato. Masa nunca puso a su bebé en el pecho, no la olió, no examinó sus dedos ni la miró a los ojos. Un vacío doloroso se instaló en el corazón de Masa. Sí, ella cumplió con los términos del contrato y ese fue el final de la historia. Pero qué doloroso fue darse cuenta de que su bebé crecería sin ella. En algún momento, Masa incluso pensó que no debería haber un juicio para que la madre del niño al que le arrebataron pudiera vivir por ella. Sin embargo, ella inmediatamente se detuvo en seco. Había alguien por quien vivir y todo lo que ella pasó fue por la vida y la salud de su hijo. Sí, ella solo tuvo un hijo. Masa fue a Moscú a visitar a su hijo Dimka, que ya estaba recibiendo tratamiento. El tratamiento estaba llegando a su fin, tenía buenos cuidados y los profesores se comprometían con él. No se quedó atrás del plan de estudios de la escuela en absoluto. Tenía una enfermera maravillosa, Nina, con quien el niño se hizo amigo. Vivía en una sala separada y tenía una comida excelente. Irma Andreevna cumplió su palabra y pagó todos los gastos. Incluso le envió a Masa una tarjeta y dinero para el viaje de regreso. Masa tenía muchas ganas de hablar con ella para saber cómo estaba su hija, pero no se atrevía. Irma no supo cómo decidió, y ahora Masa y su hijo regresaron a su ciudad natal. Después de todas las conmociones, necesitaban aprender a vivir juntos y se las arreglaron.
Dima fue a la escuela y Masa pudo darle al auto un poco de dinero ganado por el gusano que le dio durante el embarazo para los gastos. Pasó medio año de esto y parecía que tenía que seguir viviendo, pero no pasaba un día sin que Masa pensara en su hija. Incluso soñó con cómo alimentaba a la niña, cómo la bañaba y la abrazaba. Incluso pareció ver su rostro, pero se despertó llorando y no podía recordar cómo era su bebé. Solo le dolía el corazón como si le hubieran arrancado un trozo. Una vez, Masa decidió mirar a su niña, así que fue a la casa de Irma Andreevna y esperó mucho tiempo. En el callejón cercano, finalmente vi a Irma con un cochecito. Una mujer salió de la puerta y se dirigió por el camino. Masa dio un paso hacia ellos e Irma Andreevna la vio y se congeló. El cochecito estaba más cerca y el bebé dormía. Masa miró a su niña y le temblaban las manos, los labios temblorosos y las rodillas débiles. Sí, Masa recordaba exactamente esto. Vio a la bebé Dashe y susurró, Dashe. Roman Andreevna se sorprendió y dijo que no le dijo a Masa cómo llamaría a su nieta. Ella misma la llamaba así, que era exactamente el nombre de ambas mujeres. Se miraron a los ojos y luego Irma Andreevna sugirió que allí daba miedo. De todos modos, los gerentes eran buenos y lo principal era que ahora estarían juntos porque eran familia. ¿No te importa?, susurró Masa. Ni siquiera soñé con esto. Gracias. Se abrazaron por primera vez como parientes. Quedaban muchos más eventos por delante, pero la peor prueba había pasado. Sí, Dima todavía tenía que explicar cómo de repente tenía una hermana, pero esta ya era una tarea diferente y no tan difícil como la que Masa había resuelto antes.